Gracias por su amable sintonía. Corre la cuenta regresiva hacia las elecciones de febrero de 2025 y ya se exhiben algunos nombres de aspirantes a la presidencia. En lo más reciente, el Partido Sociedad Patriótica anunció que apoyará a Andrea González Nader, que fue binomio de Fernando Villavicencio. Además, suenan los nombres de Leonidas Sisa, de Jorge Escala, de Luisa González, Pedro Granja, además de Daniel Noboa, actual presidente de la República. Los partidos políticos han aprovechado el tiempo para formular sus propuestas electorales con base en programas de gobierno y agendas concertadas, o nuevamente se han soltado nombres de personas sin planes de acción evidentes. Para analizar el escenario a 7 meses de las elecciones presidenciales, en esta mañana conversamos con Gustavo Ix, experto en comunicación y política. Gustavo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio de entrevistas y opinión a fondo. Bienvenido. Buenos días, Anaís. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gustavo, ¿cómo observa este panorama preelectoral con estos ya anunciados precandidatos a la presidencia de la República? Bueno, es un proceso que todavía está en curso. Creería que pese al corto tiempo que media entre este mes y la campaña electoral y los comicios, todavía podrían haber ciertas sorpresas. Coincido en la introducción al tema que hizo usted, Anaís, en el sentido de que nuevamente la mayoría de aspirantes a la presidencia han anclado el inicio de su precampaña a la crítica de lo que el gobierno actual ha estado haciendo, tratando de hacer o dejando de hacer. Es una vieja costumbre de la política ecuatoriana y de los políticos ecuatorianos criticar a los funcionarios de turno, pero también es una muy mala costumbre de quienes ganan las elecciones en distintos estamentos, echarle la culpa al régimen anterior, sea un gobierno local o un gobierno nacional. Lo importante para el país es que se vote por propuestas, que sean propuestas serias, que luego no sean traicionadas, promesas que luego no sean traicionadas, como permanentemente está ocurriendo. ¿Puede decirse que el tiempo, al ser un periodo muy corto para unas nuevas elecciones presidenciales, va en contra de este panorama preelectoral? No necesariamente, porque esta es una situación, esta es una coyuntura que ha venido trabajándose, calentándose, entre comillas, desde hace algún tiempo. Es decir, el contexto político ha generado desde hace aproximadamente un año, por lo menos, una serie de actos plebiscitarios, consultas, el tema de la inestabilidad política que persiguió todo su mandato a Guillermo Lasso por una pésima gestión, además hay que admitirlo, al frente de su gobierno, el decreto de la muerte cruzada, las nuevas elecciones. Entonces, el país como que está más bien un poco agotado, el ciudadano en su mayoría está ya un poco cansado de que esa inestabilidad, sumada a la crisis de seguridad, a la crisis económica, impida el desarrollo de las actividades normales de los ecuatorianos, de las actividades productivas. Y más bien, ese tiempo puede conspirar precisamente en términos de un desgaste a la candidatura del presidente Noboa, que desde noviembre del año pasado anunció que la sostenibilidad de su proyecto y de su mandato se sujetaban a reelegirse en el 2025. Con eso, él condenó su propia administración al contexto electoral que en medio de un antagonismo tan fuerte como el que rige en el país desde hace bastante tiempo, en lugar de haber sido disminuido, se ha consolidado. El país no encuentra realmente salidas. Hay serios problemas que no han podido ser asimilados y que han merecido una mejor respuesta por parte de la administración, pero eso no ha ocurrido. De manera que no es un tiempo muy interesante. El timing político obligará a que los aspirantes, como bien los ha llamado usted, Anaís, porque todavía no, la gran mayoría de ellos no son todavía candidatos oficiales y pueden producirse, como decía, algunos hechos sorprendentes en el transcurso de estos días.
cambien su estrategia y el propio gobierno cambie su estrategia en virtud de la crisis política que en este momento enfrenta con la Asamblea, por solo citar un ejemplo. Y en este contexto que usted ha hecho un análisis, ¿cómo está la popularidad del presidente Daniel Noboa? ¿Cómo usted la evalúa? Porque ya hemos conocido de primera mano algunas cifras a favor y también en contra de la popularidad del presidente Daniel Noboa. Sí, todo depende en esos términos, Anaís, de cómo se han planteado y quiénes han desarrollado estudios de opinión pública o básicamente encuestas de opinión que tienen una vigencia de muy corto plazo. En cambio, otras pueden haber sido realizadas de una manera más consistente. La última encuesta que fue realizada, perdón, el último estudio de opinión, que es más profundo que una encuesta común y corriente, realizada por la empresa Imacén, que trabaja a nivel de Iberoamérica, señaló en la tercera semana de mayo que se había producido desde enero, mediados de enero de este año, una constante curva de caída en la popularidad y credibilidad del actual mandatario. Esto fue ratificado por algunas encuestadoras nacionales, lo que varían son los números. En la empresa Imacén, el porcentaje de credibilidad y popularidad a la tercera semana de mayo del presidente estaba entre el 50 y el 51%, pero no se había producido todavía hechos como los que se han dado luego de la tercera semana, por ejemplo, el caso Olón o como lo que está ocurriendo con la segunda mandataria, que son sucesos que pueden cambiar eventualmente la posición y el criterio, la percepción de muchos ciudadanos. ¿Y cuál es el desafío, el reto entonces para el presidente Daniel Noboa, sin que él ya lo ha anunciado que será candidato para la presidencia nuevamente, para reelegirse? Bueno, él tiene un capital político importante. El hecho de que su popularidad o su credibilidad haya bajado más de 20 puntos hasta esa tercera semana de mayo, igual representa prácticamente el 50% de aceptación por parte de los ciudadanos. Sin embargo, hay que más bien conocer y adentrarse en las causas de esa tendencia a la baja. Muchas de ellas están conectadas con el incumplimiento de promesas de campaña, como el no incremento de impuestos, como en efecto ocurrió con el incremento del IVA, no seguir explotando el bloque 43 donde se encuentra el Yasuní, y eso fue todo lo contrario lo que se hizo, es decir, se extendió la explotación en este bloque durante un año más, pese a que había una consulta popular y un plebiscito que se habían pronunciado mayoritariamente en contra de que se continúe ese proceso. No se ha puesto en evidencia una estrategia consistente para nuestro aparato productivo, para nuestros industriales, para nuestros emprendedores, agricultores, comerciantes, en el marco de los tratados de libre comercio que se están firmando o se están promoviendo con algunos países, entre ellos China, Corea, para generar atracción de inversiones en medio de una crisis económica tan severa como la que enfrenta el país. Y eso gravita en la incertidumbre del aparato productivo ecuatoriano. La inseguridad no ha sido contenida en razón de que se desarrolló a partir, como muchos otros actos del régimen actual, en base a una estrategia publicitaria que infló demasiado las expectativas de la gente, a sabiendas de que estos conflictos armados, estos conflictos con el crimen organizado internacional, le han tomado décadas a países como Estados Unidos, como Colombia, como México, que no han podido contener a las mafias y a los enclaves del narcotráfico a nivel internacional y que han contaminado la política y la institucionalidad pública de muchísimos países. Hay una serie entonces de circunstancias que deberían ser meditadas, deberían ser reconsideradas, creo yo, por parte del presidente. Y ahora el tema de la crisis que tiene con la Asamblea, cuando se haya totalmente evaporado el acuerdo de gobernabilidad que se gestó con la Revolución Ciudadana y con el Partido Social Cristiano, y más bien esas tiendas políticas y eventualmente ellas agrupadas también con el movimiento Construye, han formado una nueva mayoría en la Asamblea que ya ha dado sus dos primeros fuertes golpes al Ejecutivo al restarle la capacidad como colegislador
y luego al negarle el conocimiento y la consecuente aprobación de los candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura. Es decir, es un tema que en estos, ese sumado a la crisis con la vicepresidenta, es un tema que puede pasarle factura en medio de una elección que es tan complicada en un país tan políticamente atomizado y fragmentado como es el Ecuador. Gustavo, sin embargo, hemos visto también que estas bancadas que hemos mencionado en el legislativo también se están retirando algunos asambleístas, por ejemplo, de Construye, y de pronto también se están uniendo al partido o a la bancada oficialista, hablando de la Asamblea Nacional, y en ese sentido se está un poco reforzando también el partido político del presidente Daniel Noboa, y en cambio Construye, por ejemplo, se está debilitando. Incluso su líder, Paula Romo, ha denunciado en un proceso de pronto que va en contra a su partido en el Tribunal Contencioso Electoral o también al Consejo Nacional Electoral. Claro, eso es lo que ocurrió en la semana pasada. 4 militantes de esa agrupación se desconectaron de ella. Algunos fueron al Partido Social Cristiano y otros a ADN. El Construye empezó con 28 asambleístas del periodo legislativo y actualmente tiene 17. Es lo que puede pasar en medio de un contexto político tan contaminado como el que estamos viviendo los ecuatorianos. Esto de los camisetazos, esto de la metida de mano en la justicia o en otras funciones del Estado para presionar cierto tipo de decisiones, eludiendo el debate sobre temas que son trascendentales, como la migración, el problema de la Amazonía, concretamente en el Napo, por la extracción minera y la contaminación que está sufriendo esa provincia, entre la desatención del Frente Social, lo que se anuncia sobre la eliminación de subsidios y lo que se anuncia sobre la reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en materia de las afiliaciones, incrementando el costo de las aportaciones, incrementando el tiempo de la aportación, pero disminuyendo el dinero que van a recibir los aportantes. Todo eso configura un escenario crítico en el cual las estrategias siguen siendo las mismas de siempre, siguen siendo aquellas de insulto, aquellas que, insisto, no profundizan en los proyectos y que en lugar de hacerlo, eluden el debate y el acercamiento con la ciudadanía, lo que produce esta conflictividad y esta incertidumbre entre los electores y entre los ciudadanos que no atinan a tomar partido hasta el momento y implican también el ejercicio de una estrategia por parte del mismo régimen, en el sentido de anclarse a una nueva agrupación, a un nuevo bloque que pueda respaldarlo de mejor manera en temas que son críticos, como la aprobación de ciertas leyes o para evitar la censura de algunos de sus ministros. Todo eso está gravitando en medio de la precampaña electoral, que no es que empezó ahora. Si nosotros miramos en retrospectiva, es una precampaña que empezó realmente en noviembre, desde el anuncio del actual mandatario. Así que todavía podemos esperar algunas cosas que pudieran ocurrir en medio de ese contexto, Anaís. Por ejemplo, ¿usted cree que se podría dar esta alianza entre Construye, el correísmo y el Partido Social Cristiano? Creo que todos los partidos políticos en la Asamblea operan bajo sus propios intereses y coyunturas específicas. El momento en que esos intereses ya no son tales, el momento en que hay mejores ofertas por parte de algún actor político que pueda tener entendimientos y sostener entendimientos con esos enclaves que son los bloques en la Asamblea, la correlación de fuerzas puede variar. Constantemente eso ha ocurrido, esa es la historia del legislativo, porque los legislativos no solo en este país, sino en todos los países del mundo son la cara de la política de los respectivos países, de las respectivas naciones. Y la política, en el caso del Ecuador, es una política que es democráticamente muy ineficiente. Estamos mirando asombrados que todas las funciones del Estado han sido contaminadas,
por el crimen organizado, por delitos internacionales, y que la crisis económica que estamos atravesando es mayor a la que se produjo durante la crisis bancaria. De manera que todos estos antecedentes sitúan este proceso en medio de una respuesta que no puede ser hoy por hoy absolutamente tajante, en virtud precisamente de esos movimientos que se producen alrededor, no solo incluso de la Asamblea, sino en gobiernos seccionales, como los municipios, como los consejos provinciales, donde el Ejecutivo, por ejemplo, tiene mucha ascendencia. El Ejecutivo cuenta con los recursos de todo el Estado, con los equipos de relaciones públicas de todo el Estado, con dinero para utilizarlo en publicidad de gobierno que implícitamente es publicidad hacia el candidato presidente, y con un Consejo Nacional Electoral que ha sido absolutamente incapaz de sancionar o de controlar las campañas anticipadas desde hace mucho tiempo. No es un Consejo Nacional Electoral, además, siempre bajo sospecha, y los escándalos son constantes alrededor de esta institución. De manera que puede ocurrir lo que estamos este momento analizando, Anaís. Pueden producirse todavía, como digo, movimientos, no solo en la Asamblea Nacional, sino a nivel de territorio, donde estos partidos o movimientos políticos, desde el Código de la Democracia, son más de 280, pueden girar como una veleta en función de sus intereses muy específicos y, como siempre ha ocurrido, no mirando los intereses del país. Gustavo, ya para finalizar esta entrevista, tengo una última pregunta, y ya no es de los partidos políticos, sino del electorado ecuatoriano. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que busca ver en un candidato para aspirar al sillón de Carondelet? A ver, esa es una pregunta muy interesante, Anaís. Si uno mira en retrospectiva el comportamiento electoral del Ecuador, nos podemos dar cuenta de que los ciudadanos, a su debido tiempo, han estado tratando de identificar nuevas alternativas políticas en medio de eventos electorales. Por esa razón, incluso, el populismo en alguna ocasión ganó las elecciones gracias precisamente a ese desencanto, a esa desatención por parte de los ciudadanos frente a políticos, a partidos y a movimientos que no cumplían con sus expectativas. Luego vino la votación a favor de Lucio Gutiérrez, que también era un candidato como políticamente casi desconocido. Sabemos todos cuáles fueron los antecedentes, más bien en la función, en el ámbito de lo militar, y que luego llegó a ser presidente. Lo mismo ocurrió con Rafael Correa. Es decir, es una búsqueda constante por parte de los electores ecuatorianos de que la política finalmente deje de mentir, de que los políticos dejen de engañar, de que los políticos dejen de trabajar para élites que empujan ciertas candidaturas y ciertos proyectos que luego se tramitan en la Asamblea o se reparten en algunas instituciones públicas y se olvidan de los ciudadanos, de los intereses de los ciudadanos. El mismo presidente actual es producto de esa búsqueda. Era un legislador, pero con un perfil bajísimo. La mayoría de ecuatorianos no lo conocían. Un joven que activa en redes sociales porque precisamente ese es su ambiente más factible, donde se siente más cómodo. Y tenemos al menos dos nuevas generaciones de electores que han participado en los últimos procesos aquí en el país y que sostienen más o menos un porcentaje de 36% entre todo el electorado. Que ese porcentaje sea mayoritario, absolutamente mayoritario, para un solo candidato, dadas las actuales circunstancias, es difícil, como ocurrió con el entonces candidato Daniel Noboa, que se afincó mucho en esa estructura y en ese porcentaje de jóvenes. Ahora las cosas han cambiado y los ecuatorianos estamos todos obligados a pensar muy bien en nuestro voto, a no volvernos a equivocar, a no entregar nuestro voto a personas que no están capacitadas, provengan de la esfera pública o provengan de la esfera privada, para gestionar temas que son absolutamente sensibles para la mayoría del país y para solucionar la terrible crisis que estamos atravesando los ecuatorianos. Ojalá eso ocurra, porque ahí la responsabilidad está en la cancha de los electores.
Gracias, Gustavo, por este interesante análisis en materia política. Que tenga un excelente día. Muchas gracias por la invitación, igualmente. Que pase muy bien. Agradecemos a Gustavo Ich, analista de asuntos